En este momento vamos a continuar nuestro estudio de la Reforma con el estudio de la Iglesia Anglicana, que es la lección 12 en nuestro estudio. La Iglesia Luterana comenzó cuando Martín Lutero estudió la Biblia y encontró la doctrina bíblica de salvación por fe y no por obras. Como resultado, se separó del Papa y fundó la Iglesia Luterana. La Iglesia Reformada comenzó cuando el pastor Zwinglio estudió la Biblia y descubrió muchas tradiciones y enseñanzas falsas de la Iglesia, la Iglesia Católica Romana, doctrinas que andaban en contra de la enseñanza bíblica. La Iglesia Anabaptista comenzó cuando los alumnos del pastor Zwinglio descubrieron que el bautismo infantil no está en la Biblia. Las primeras 3 iglesias evangélicas de la Reforma comenzaron motivados por el estudio de la Biblia. La cuarta iglesia evangélica de la Reforma comenzó en una manera completamente diferente. Comenzó porque el rey de Inglaterra quiso anular su matrimonio. Para dar contexto, la iglesia de Inglaterra es una iglesia muy antigua. No estamos seguros del momento cuando fue fundada la iglesia céltica en Inglaterra. Pero parece que es una iglesia que fue fundada aún en el primer siglo. No estamos seguros aún cómo llegó la iglesia a Inglaterra. Pero Inglaterra, aún en el siglo de Jesucristo y los apóstoles, era parte del Imperio Romano. Entonces, aunque es una iglesia muy antigua y una iglesia muy lejos de Jerusalén, no estamos completamente sorprendidos al escuchar que de una manera algunos misioneros cruzaron el Imperio Romano y llegaron al otro lado, al lado occidente, y ahí fundaron una iglesia. La historia de la iglesia céltica, que es la iglesia de Inglaterra, es una historia de resistencia al Papa. Durante la Edad Medieval, la iglesia céltica resistió la entrada de los misioneros del Papa, del Vaticano. Antes, la iglesia céltica era independiente de Roma, de la iglesia madre, y no vieron motivo por sujetarse al Papa en Roma. Al fin y al cabo, tenían que sujetarse a Roma, al Papa, pero no estaban felices con esto. También durante el cautiverio babilónico, los ingleses estaban muy disgustados por causa del cautiverio babilónico. El momento cuando el Papa no vivía en Roma, pero vivía en su territorio en Francia. Los ingleses estaban muy disgustados con esto, porque cuando el Papa no vivía en Roma, pero vivía en su territorio en Francia, el rey de Francia, gran enemigo de Inglaterra, utilizó el Papa para condenar a los ingleses. Y el Papa era siempre gran amigo del enemigo de Inglaterra,
el rey de Francia. Entonces había mucho disgusto en Inglaterra en cuanto al Papa. Terminando el cautiverio babilónico, se levantó Juan Wycliffe y el movimiento de los Lollardos. Juan Wycliffe, como profesor en la universidad, predicaba en contra del papado, diciendo que el Papa no es cabeza de la Iglesia, y sus seguidores llamados Lollardos predicaban lo mismo. Predicaban en las calles diciendo: hay que leer y estudiar la Biblia. Y el Papa no es cabeza de la Iglesia, que causó mucha ofensa en Roma, pero no logró separar la Iglesia de Inglaterra del Papa. El comienzo de la Reforma en Inglaterra comienza con una persona que era rey de Inglaterra, el rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII, que nació en 1509, como 8 años antes del comienzo de la Reforma. En 1509, el rey Enrique VIII, segundo hijo del rey anterior, fue coronado como rey. Su hermano mayor fue preparado para ser el rey, pero el rey Enrique VIII, siendo el segundo hijo, fue preparado para ser cura. Pero cuando su hermano murió inesperadamente en 1509, resultó que el segundo hijo, Enrique VIII, fue coronado como rey de Inglaterra. Cuando fue coronado, tenía que casarse con la esposa de su hermano que falleció, porque el matrimonio era político. Catalina era princesa de España, y el matrimonio entre el rey de Inglaterra y la princesa de España, Catalina de Bora, era un acuerdo entre los dos países. No tenía permiso al principio de casarse con su cuñada, porque la Iglesia Católica Romana prohibía ese tipo de matrimonio, aun con la cuñada, cuando el hermano había fallecido. Pero pidiendo entendimiento por causa de los motivos políticos, el Papa al fin y al cabo dio permiso al rey Enrique VIII casarse con su cuñada para mantener el acuerdo político entre los dos países. En 1516 nació una hija María. Una hija María, pero no era el hijo que el rey Enrique VIII esperaba, porque quería tener hijo para ocupar el trono. Después, en 1517, Martín Lutero publicó las 95 tesis, comenzando la reforma en Europa. Pero no solamente en Europa. Martín Lutero impactó mucho a Inglaterra. En Inglaterra, los folletos y libros de Martín Lutero fueron entregados dentro de semanas cuando fueron imprimidos en Alemania. Fueron traducidos y puestos en venta en las librerías en Inglaterra, a veces dentro de un mes. ¿Por qué tan rápido? Porque los que eran dueños de las librerías sabían que era fácil vender los libros de Martín Lutero porque había tanta interés en todo de los luteranos. Al principio, los Lollardos eran muy pocos después de tantos años, pero los Lollardos leyeron los libros de Martín Lutero con mucho ánimo, y muchos Lollardos de inmediato se convirtieron en luteranos. En 1521, cuando Martín Lutero llegó a la Dieta de Worms para ser juzgado por los demás curas y teólogos, el rey Enrique VIII también publicó un folleto.
van a recordar que como segundo hijo lo prepararon para ser cura. Y aunque era rey, tenía una preparación teológica. Y por causa de esa preparación y por causa de su interés en la vida teológica de su iglesia, escribió un folleto, pero el folleto que publicó defendió los sacramentos y las doctrinas del Papa. Cuando el Papa lo leyó, lo nombró como recompensa defensor de la fe verdadera, un título que el rey de Inglaterra lleva hasta hoy en día. Pasaron varios años más. 10 años después del comienzo de la Reforma y la publicación de las 95 tesis, en 1527 hubo una crisis en la vida del rey Enrique VIII. Su esposa Catalina le había dado casi 10 años atrás una hija que se llamaba María. Pero después de 10 años más no hubo hijo varón. Y era evidente que Catalina casi había pasado la edad para poder dar más hijos. Y el rey Enrique VIII se preocupaba mucho por esto, porque en toda la historia de Inglaterra, una sola vez hubo reina sobre el país. Y en este momento, teniendo reina, causó en Inglaterra una guerra civil. Y queriendo dejar al país en paz, también queriendo continuar su línea, el rey Enrique VIII estaba muy preocupado, buscando la manera de quizás poder tener un hijo varón. Contemplando esto, recordó que se casó con Catalina con permiso especial del Papa y dijo: ¿puede ser que es la mano de Dios en contra de mi matrimonio por desobedecer la iglesia, aunque recibió permiso especial? Y por esto Dios no nos está dando un hijo varón. Entonces se comunicó al Papa Clemente, pidiendo al Papa anular el matrimonio, pidiendo al Papa anular diciendo que no hubo matrimonio, porque la Iglesia Católica Romana nunca ha reconocido el divorcio. Pero el anulo dice, no existía el matrimonio, no pasó. Y pidió al Papa Clemente anular el matrimonio. Clemente en este momento también estaba en un momento de crisis, en parte por causa de la Reforma y las iglesias luteranas y las iglesias reformadas. Pero no solamente por esto. En el mismo momento estaba en peligro porque el rey Carlos, que también era emperador del Santo Imperio Romano, estaba al lado de Roma con su ejército, sitiando la ciudad, molesto con el Papa Clemente. Clemente esperaba hacer paz con el emperador, pero el emperador era también sobrino de Catalina. Entonces, contemplando el ejército de Carlos rodeando la ciudad y viendo el pedido del rey Enrique de anular el matrimonio de Catalina, tía de Carlos, Clemente no vio camino para poder anular el matrimonio y lo negó. Pasaron 2 años más. En 1529, 2 años después, la crisis era aún peor, porque pasaban más y más años y todavía Enrique no tenía la manera de poder tener hijo varón para ocupar el trono. Pero en este momento escuchó que un profesor del seminario de la universidad, profesor de teología, un profesor llamado Tomás Cranmer, había comentado que había manera teológica de poder conseguir el anulo
y así solucionar el problema del rey. Cuando el rey lo escuchó, se animó en gran manera y de inmediato pidió al profesor bien sorprendido, venir al palacio. Y el rey lo nombró de inmediato nuevo arzobispo de Inglaterra con la tarea de conseguir el anulo. Bueno, el pobre profesor se encontró con una carga grande. En verdad, nunca esperaba subir a ser arzobispo ni entrar en las cosas políticas del país, pero ya fue un hecho. ¿Y qué hacer? La idea que tenía, que comentó a sus alumnos, era formar una reunión, quizás concilio, de los teólogos de Europa, pidiendo a los teólogos solucionar el problema con un anulo. El rey le mandó cumplir con ese plan y se fue a Europa. Pero cuando llegó a Europa, descubrió que ningún otro teólogo tenía interés en ayudar al rey Enrique. Y no resultó ni una reunión, ni tampoco concilio. Tomás Cranmer tenía que volver. ¿Y ya qué hacer? Bajo mucha presión del rey tenía que encontrar otro plan. Y Tomás Cranmer sí encontró otro plan, porque Tomás Cranmer no solamente era teólogo, también era evangélico. Y el nuevo plan que se levantó era separar la Iglesia de Inglaterra del Papa. Y Enrique VIII, aunque era católico, aceptó, porque le parecía la única manera de conseguir el anulo y volver a casarse y tener hijo varón. Lo hicieron en 2 pasos. En 1530 formaron la Convocación, una reunión forzada de todos los curas y obispos de Inglaterra, y forzaron a los curas y obispos nombrar al rey Enrique suprema cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y 2 años después, en 1532, mandaron a la convocación hacer otra declaración, declarando que la Iglesia anglicana, ya teniendo el rey como cabeza suprema, no estaba sujeta al Papa. La verdad es que muchos no querían hacerlo, pero a la fuerza obedecieron al rey y fundaron la Iglesia anglicana. No por motivo espiritual, pero más que todo por un motivo político y personal, de dar al rey anulo de su matrimonio para poder tener hijo varón para ocupar el trono. En 1533, el año siguiente, el rey Enrique se casó secretamente con la criada de su esposa Catalina. Se casó con Ana Bolena. Se casó con Ana Bolena secretamente, pero dentro del año, el nuevo arzobispo Cranmer oficialmente anuló el matrimonio con Catalina y aprobó el nuevo matrimonio con Ana, haciendo todo legal en la vista de la Iglesia anglicana. Cuando el Papa lo escuchó y también de las decisiones de la convocación, el Papa excomulgó al rey Enrique. Lo botó de la Iglesia como herético por abandonar el papado y también por volver a casarse. El mismo año, antes de terminar el año, Ana Bolena, la nueva esposa, le dio al rey Enrique un bebé, pero una hija. No era hijo varón. Le dio una hija, Elizabeth. Pobre Ana Bolena entró en el palacio con una sola tarea, pero Dios no les dio lo que el rey esperaba. El año siguiente, en 1534, el rey Enrique, siendo ya cabeza suprema de la Iglesia anglicana, disolvió los monasterios.
Creemos en parte por el consejo de Thomas Cranmer, pero el hecho que vendió de inmediato los terrenos nos hace sospechar que tenía otros motivos financieros por tomar los monasterios. El anulo no motivó todo el motivo de separarse de la iglesia anglicana. Creemos que también se separó porque le vio muy conveniente separarse del Papa y aprovechar de la riqueza de su iglesia. Bajo el liderazgo de Enrique VIII, el Parlamento adoptó 6 artículos de doctrina, la doctrina oficial de la nueva iglesia anglicana. Pero toda la doctrina era católica, porque aunque el rey Enrique se separó del Papa, parece que todavía era en su corazón católico. Thomas Cranmer le pidió hacer doctrina evangélica, pero Enrique no lo hizo. 1536, Ana Bolena falló en dar otro hijo más al rey Enrique, y el rey Enrique le acusó de infidelidad, adulterio, y Ana Bolena fue ejecutada. Si era verdad o no, no estamos seguros, pero dio libertad al rey Enrique volver a casarse de nuevo, esperando otra vez tener un hijo varón. Se casó de nuevo, se casó con Juana Seymour. Y antes de terminar mucho tiempo, Juana le dio un hijo varón, el hijo Eduardo VI, que sí llegó a ocupar el trono. En 1547, Enrique VIII, después de muchos años en el trono, falleció. Falleció después de muchos años de mala salud. El rey Enrique VIII se separó del Papa, pero no cambió mucho la teología de la iglesia. Se hizo cabeza suprema de su iglesia, pero no hizo una iglesia evangélica. Pero terminando la historia del rey Enrique VIII hay una sorpresa, porque cuando falleció, antes de morir, dejó al hijo Eduardo VI en las manos de los príncipes protestantes. Estamos sorprendidos, porque durante todo era más católico, pero cuando falleció, dejó al hijo, 9 años de edad nomás, en manos de los príncipes protestantes que guiaban al joven rey durante los próximos años. Eduardo VI fue coronado a 9 años de edad, pero reinó nomás por 6 años. Era de salud débil desde el principio, era hemofilia y tenía problemas con esto hasta que falleció 6 años después. El arzobispo Tomás lo aconsejó en todo lo que hacía, y también los príncipes protestantes. Y bajo el liderazgo de Thomas Cranmer como arzobispo y los príncipes protestantes realizaron muchos cambios en la iglesia y también en el país según la luz de la Biblia. Al principio, el Parlamento revocó los 6 artículos con doctrina católica. Y el arzobispo Cranmer, ex teólogo y también pastor evangélico, escribió 42 artículos de doctrina para la iglesia anglicana. Artículos de doctrina muy evangélica. Después, Thomas Cranmer reescribió el libro de oración común. Queriendo cambiar el culto de la iglesia anglicana para que sea un culto evangélico, dijo, las iglesias necesitan guía para un culto evangélico. Entonces, este libro de oración común, era guía para realizar un culto evangélico en la iglesia. Y era de mucho impacto cambiando las iglesias a tener cultos evangélicos. Y es el libro, la guía que la iglesia anglicana usa oficialmente hasta hoy en día. Cambió también la misa católica a ser la Santa Cena. Una Santa Cena
con el pan y también con el vino. Retiró las imágenes de los santos en la iglesia. Y también legalizó el matrimonio de los pastores, quienes ya podían casarse. Después retractaron todas las leyes prohibiendo imprimir la Biblia, mandando imprimir la Biblia para que sea disponible a todos. También retractaron todas las leyes contra los heréticos en el país. En 1553, después de 6 años nomás en el trono, Eduardo falleció, 16 años de edad nomás, no logrando gobernar en su propio nombre durante toda su vida. Y cuando falleció, pasó lo que había causado temor al rey Enrique VIII. No hubo varón para ocupar el trono, pero había una hija, la hija María, que nació de Catalina, mientras Enrique VIII era todavía casado con Catalina. María reinó 5 años nomás, y María era muy católica. Era la hija de Catalina. Y claro, el Papa no reconoció el anulo del matrimonio de su padre Enrique con su madre Catalina. Y lógicamente, María no va a abandonar que defendió el matrimonio de sus padres. María la católica entonces comenzó a cambiar todo lo que los evangélicos habían hecho bajo Tomás Cranmer y los príncipes protestantes. Y no solamente esto. Encarceló a su hermana Elizabeth, su hermana menor, hija de Ana Bolena. Después anuló los 42 artículos de la doctrina evangélica. También votó el libro de oración común, el libro guía para el culto evangélico en la iglesia. Pero al fin y al cabo, aunque apreciaba que el Papa había defendido el matrimonio de sus padres, no se sujetó de nuevo al Papa. Se gozaba de la libertad del papado que su padre había ganado. Tampoco quiso devolver los terrenos a los monasterios, porque la venta de los monasterios era buen ingreso, aún para la reina María. Durante este tiempo, muchos pastores fueron exiliados o se huyeron de Inglaterra, y muchos otros pastores evangélicos fueron arrestados. Y al fin y al cabo, 300 pastores evangélicos fueron martirizados durante el reinado de María, que produjo un apodo que María lleva hasta hoy en día, María la Sangrienta, por causa de tantos pastores evangélicos que fueron arrestados y quemados a la hoguera. Entre los 300, Tomás Cranmer también fue arrestado y encarcelado. Le hicieron sufrir la tortura por mucho tiempo. Vale la pena tomar un momento para hablar un poco más de Tomás Cranmer, porque era clave en el cambio de la iglesia anglicana. Tomás Cranmer nació en 1489. Su padre era agricultor y como otros que hemos estudiado, el hijo fue enviado a la universidad para prepararse para una buena carrera. Y como otros que hemos estudiado, se preparó para ser cura, porque el cura en estos días recibía buena ganancia por medio de los diezmos de la iglesia. Pero terminando sus estudios, fue hecho profesor en vez de cura. Y era humanista también, como muchos otros líderes evangélicos que se convirtieron al principio de la Reforma, queriendo estudiar los libros clásicos del mundo antiguo. También era buen amigo de muchos luteranos y dentro de poco él también se convirtió en evangélico y estaba muy en contra del Papa. En 1529 fue hecho arzobispo en una historia que ya he contado.
con la tarea de lograr para el rey de Inglaterra otro matrimonio para conseguir un hijo varón. Durante estos cambios, en 1531, conoció en Europa la sobrina de Martín Lutero y se casó con la sobrina de Martín Lutero. Era Cranmer que animó al rey Enrique a cambiar más la iglesia para que sea una iglesia más evangélica. Pero el rey Enrique no quiso cambiar la iglesia. Quería cambiar la iglesia nomás para que sea posible conseguir el anulo y quizás un hijo varón. Pero el rey Enrique era más católico en su corazón. Durante el reinado de María, Tomás Cranmer fue arrestado, puesto en la cárcel, le hicieron sufrir la tortura por mucho tiempo, mandándole negar todas las doctrinas evangélicas que había mantenido. Al fin y al cabo, fue condenado a la muerte y fue quemado a la hoguera, otro mártir en la historia de la Iglesia anglicana. En 1558, María también falleció después de 5 años en el trono. Cuando falleció María, Inglaterra se encontró de nuevo no teniendo hijo del rey varón para ocupar el trono. Pero había todavía una hija más, Elizabeth. Elizabeth tomó el trono cuando falleció su hermana María. Tomó el trono en 1558. Reinó por 25 años. Fue coronada a 25 años de edad. Su madre era Ana Bolena y el Papa nunca reconocía el matrimonio de sus padres, el rey Enrique con Ana Bolena. Entonces, no estamos sorprendidos a escuchar que Elizabeth era evangélica protestante. Aún su tutor era un pastor evangélico, Matthew Parker. Pero al fin y al cabo, aunque Elizabeth se declaraba evangélica, vemos que no era de convicciones espirituales muy profundas. Los pastores evangélicos volvieron a Inglaterra durante este tiempo. También Elizabeth nombró a Matthew Parker como nuevo arzobispo, un arzobispo evangélico. Elizabeth era siempre soltera, pero era la reina más poderosa en la historia de Inglaterra. Elizabeth, como reina, queriendo estabilizar la iglesia anglicana y el país, hizo 2 actos importantes. En 1559 hizo el acto de supremacía. El acto de supremacía hizo de la reina la gobernadora suprema de la iglesia anglicana y no la cabeza suprema, como nombraron a su padre Enrique VIII. Para muchos evangélicos, ese título de su padre Enrique, cabeza suprema, sonaba mucho como el Papa. Pero Elizabeth, queriendo mantener control sobre la iglesia, suavizó el título y cambió el título en vez de cabeza, gobernadora, no más. Como gobernadora, la reina Elizabeth administraba la iglesia anglicana, pero dejaba a los pastores la teología y la enseñanza de la Biblia. En 1563, la iglesia anglicana, bajo el liderazgo de Elizabeth, aprobó 39 artículos, adoptando los artículos escritos por Tomás Cranmer, pero reduciendo los artículos de 42 a 39, suavizando un poco la doctrina. Porque esto es lo que quería la reina Elizabeth. Elizabeth se declaraba evangélica, pero lo que más quería era paz en la iglesia y en el país. Entonces pidió a los teólogos evangélicos crear una teología evangélica, pero no ofensiva.
Entonces la reina Elizabeth, buscando crear paz, castigaba a los que todavía eran católicos, insistiendo que tenían que sujetarse de nuevo al Papa, pero a veces también castigaba a los protestantes radicales que pedían más cambios. Quiso establecer una iglesia evangélica, pero muy moderada, al medio del camino evangélico en la Reforma. Al final, ¿cómo es la doctrina, la teología de la iglesia anglicana? Bueno, hemos comentado que la doctrina favorita de la iglesia luterana es salvación por fe y no por obras. La doctrina favorita de la iglesia reformada de Juan Calvino es la doctrina, la soberanía de Dios y la predestinación. ¿Por qué? Porque la salvación es obra de Dios y el hombre no puede salvarse. De los anabaptistas, la doctrina favorita, la doctrina que animó el movimiento, el bautismo infantil, no es bautismo. ¿Pero qué de la iglesia anglicana? Recordando el comienzo de la historia, no estamos sorprendidos al pensar que no hay doctrina motivando el comienzo de la iglesia anglicana. De las iglesias que estamos estudiando, es la única iglesia no motivada por una doctrina principal favorita, comenzando el movimiento. El movimiento de la iglesia anglicana comenzó porque el rey Enrique quiso anular el matrimonio y el Papa no le dio el anulo. En cuanto a la doctrina, tenemos que buscar lo que dicen los 39 artículos aprobados al final por la reina Elizabeth. Comenzamos con la autoridad final. Y de nuevo, en cuanto a la autoridad final, la iglesia anglicana, siendo iglesia evangélica, comienza en el primer punto, diciendo que la única y la máxima autoridad es la palabra de Dios. No hay otra autoridad. No hay papa mayor que la Biblia. No hay pastor mayor que la Biblia. No hay ninguna persona, ninguna iglesia, ningún sueño, ninguna visión, nada que va encima de la Biblia. Es la máxima autoridad para la doctrina y también para la vida diaria del cristiano. Pero ¿cómo es el uso de la Biblia según los 39 artículos y la doctrina de la iglesia anglicana? Siendo una iglesia con teología evangélica moderada, el uso de la Biblia está entre Lutero y también Calvino. La doctrina de la Biblia y la interpretación de la Biblia, según la iglesia anglicana, está en tres cosas. En primer lugar, lo que no está en la Biblia no es necesario para salvación. Esto suena un poco como Lutero, un dicho que Martín Lutero decía mucho. Después, dicen los 39 artículos, hay que dejar de practicar lo que la Biblia condena. Esto viene directamente de Lutero. Eso es lo que Lutero dijo. Si la Biblia condena, hay que dejar la tradición. Y la tercera cosa, la iglesia tiene autoridad de arreglar las tradiciones de la iglesia. En este punto vemos la mano y la voz de Juan Calvino diciendo, si la Biblia no lo toca, si la Biblia no dice nada, la iglesia tiene la potestad para decidir si conviene o no a la luz de todo lo que dice la Biblia. Los 39 artículos nos cuentan de la doctrina de la iglesia anglicana. ¿Qué del bautismo infantil? El bautismo infantil, según la iglesia anglicana, es un rito de entrada a la iglesia, que quiere decir que no salva, no perdona los pecados. Es un rito de entrada al cuidado de la iglesia.
que suena un poco como Lutero y también un poco como Calvino. Al cuidado de la iglesia. Entrando en el cuidado de la iglesia, encomendado en las manos de Dios, como dice Lutero, y también voto de los padres y voto de la iglesia, de cuidar y criar al niño. Dijo la iglesia anglicana también, en la Santa Cena tomamos espiritualmente de Cristo. En esto encontramos de nuevo la voz de Juan Calvino. La iglesia toma a Cristo espiritualmente en la Santa Cena. Los elementos no cambian para ser en verdad la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús, pero Cristo está presente en una manera espiritual. Y últimamente, ¿qué de la iglesia anglicana y el gobierno? También dice la iglesia anglicana que son socios. Cada uno tiene una tarea bíblica que tiene que realizar. La iglesia predicando la palabra de Dios y el gobierno manteniendo el orden. Pero hay una diferencia acá, porque recordamos que la iglesia anglicana reconoció y reconoce hasta hoy en día que la reina de Inglaterra es la gobernadora suprema de la iglesia. La reina dice que no entra en la doctrina y la teología y no tiene la tarea de predicar la palabra de Dios, pero tiene la potestad de aún escoger a los arzobispos y otros líderes de la iglesia. Entonces, ¿cuál es la relación entre la iglesia anglicana y el gobierno? Son socios, pero al fin y al cabo, la reina gobierna sobre la iglesia anglicana, manteniendo el orden. Y la iglesia tiene autoridad espiritual, pero la reina es la suprema gobernadora de la iglesia anglicana. No predica, pero mantiene el orden. Para terminar, preguntamos, ¿qué pasó con la iglesia anglicana? ¿Qué países aceptaron la iglesia anglicana? Bueno, recordamos que la reina de Inglaterra hasta hoy en día es la gobernadora suprema de la iglesia. No estamos sorprendidos al ver que la iglesia anglicana se encuentra nomás en Inglaterra como la iglesia oficial del país. Pero hay muchas otras iglesias anglicanas en muchos otros países, solamente no son reconocidos oficialmente por los gobiernos como la religión oficial del país. La reina Elizabeth creó una iglesia moderada. Muchos pastores evangélicos estaban descontentos con esto, pero la reina Elizabeth quiso establecer una iglesia evangélica, pero en paz, y no al extremo. Resultó que varios de los pastores evangélicos, descontentos con esto, dejaron la iglesia anglicana y formaron, al modelo de Juan Calvino, la iglesia presbiteriana, que es otro nombre hoy día de la iglesia reformada. Una iglesia que salió de la iglesia anglicana, siguiendo el modelo de la iglesia reformada, queriendo tener una iglesia independiente de la iglesia anglicana, según la teología de Juan Calvino. Una iglesia que se llama la iglesia presbiteriana. Más tarde salió un grupo de anglicanos que formaron la iglesia metodista, y también otros descontentos con la iglesia anglicana salieron de la iglesia y fundaron la iglesia bautista. Al fin y al cabo, tomamos en cuenta que la iglesia anglicana tiene una historia muy distinta. Y algunos han dudado si es una iglesia en verdad evangélica o no. Pero al fin y al cabo comentamos,
La doctrina que publicaron y dicen que sostienen hasta hoy en día es una teología básica en cuanto a doctrinas evangélicas. En la próxima lección vamos a ver la última iglesia que salió de la Reforma, la Iglesia Católica Romana.